Lógicamente, esta que acabamos de cantar es una canción de la época de la independencia. Pues sí, de la época de la independencia, y ahora nos venimos a Vox Populi. Libro libre. Un nuevo momento de la radio. En Radio Sol 106.3 FM. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues ya está por acá, Vladimir. Oye, acabo de ver aquí en Facebook que nos está sintonizando ahí el maestro Berardo Soto. Me hizo un comentario muy bueno, lo vi y me dijo, oye, ya vio al paisano allá. Dijo, aunque creo que Berardo es de Guatabampo, ¿no? Es de Guatabampo. Y Vladimir es de Chihuahua. Pero tratándose de región, pues es todo el Todos mayo. somos mallitos. Todos mallitos, ¿no? Mallitos, Adelante, el mismo. Vladimir, ¿con qué Pues nos voy a traes? romper un poquito aquí con el discurso que traía, maestro. El día de hoy vamos a hablar de dinero. Pero no de su dinero ni del mío, sino de los que sí tienen dinero, del dinero de los partidos políticos. Al final de cuentas, pues es dinero de los impuestos, también es del nuestro, ¿no? Fíjese que el mes pasado el INE aprobó lo que es el financiamiento público para los partidos políticos, el financiamiento del 2020. Aprobó una bolsa aproximadamente de 5.239 millones de pesos, es decir, una cantidad bastante considerable. Y con esto se abría pues un viejo debate respecto a si es mucho dinero, si es suficiente, qué hay que hacer con el financiamiento público, lo tenemos que disminuir, en cuánto lo disminuimos, o si lo tenemos que desaparecer incluso. Pero bueno, más allá de ese debate que parece que es recurrente todos los años, hoy vamos a hablar un poquito de qué es el financiamiento público. El financiamiento público, pues como ya más o menos lo dijimos, es un recurso que el Estado mexicano le destina precisamente a los partidos políticos para que estos puedan desempeñar las funciones que le establece la ley electoral. Y actualmente se calcula con una formulita muy sencilla que está ahí en el artículo 41 de nuestra Constitución Federal, que establece que vamos a agarrar el padrón electoral, lo vamos a multiplicar por el 0.65 del valor de la UMA, la unidad de medida actualizada, y eso nos va a dar el monto de la bolsa general, es decir, los 5 millones de pesos que van a tener los partidos en el 2020 de esa formulita salieron. 5,000 millones. 5.239 millones de pesos. Como dato curioso, no hay ninguna entidad de la administración pública que tenga una fórmula constitucional que le garantice el recurso o el presupuesto anual. Es decir, todas las entidades de la administración pública, a diferencia de los partidos políticos, tienen que estar sujetos a los vaivenes de la economía y de la política. Anualmente los congresos tienen que aprobar el presupuesto y pues así determinar los presupuestos de toda la administración. No, para darnos una idea, es el punto que 65. Punto 65. El punto 65. El UMA debe dar como en 80 pesos, 80, 82. El padrón casi le está pagando como los 85 millones, casi 90. Entonces, al hacer la multiplicación, nos da alrededor de 5,000 millones. Que además, siendo una fórmula, pues no hay truco. Así es, y ahí está, como decíamos, independientemente de lo que pasa en el país, los partidos políticos van a tener su dinero asegurado. ¿Por qué? Porque es una fórmula constitucional. No sucede en la educación, no sucede en la seguridad, no sucede en ninguna otra cosa en los partidos políticos. Pero una vez que tenemos el monto asegurado, es decir, estos 5,000 millones de pesos, pues ahora viene la distribución entre los partidos y se distribuyen a partir del criterio 30-70, es decir, un 30% de estos 5,000 millones de pesos se van a redistribuir de manera equitativa, mientras que el 70% restante se distribuye en razón de los votos que obtuvieron los partidos políticos en la elección anterior.
De tal manera que siendo el partido Morena el que obtuvo más votos y con una diferencia importante en la elección anterior, pues es el partido que va a tener... Se toma la elección de diputados federales, ¿verdad? De diputados. Porque hubo diferencia. Así es. El candidato presidencial de Morena tuvo un porcentaje más allá del 50, pero los candidatos a diputados federales de Morena fue menor. Así es. Aún así... Sí, es enorme. Es enorme. Casi la mitad. De hecho, de los 5,000 millones de pesos, Morena se va a llevar por sí solo 1,700 millones. Es decir, solo Morena se va a llevar el 31% de esa bolsa. El resto se distribuye en los otros 6 partidos políticos. El PAN le sigue ya muy lejos con 950 millones. Luego sigue el PRI con 896 millones, etc. Pero bueno, la pregunta es, ¿somos el único país que cuenta con financiamiento público para los partidos políticos? Y la respuesta es no. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Internacional para la Democracia, se llama IDEA por sus siglas en inglés, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, en el 2003 realizó un estudio donde de 180 países de la ONU, el 68% tienen financiamiento público para los partidos, es decir, 166 países cuentan con algún tipo de financiamiento público. Si nos bajamos un poquito más a Latinoamérica, todos los países latinoamericanos, excepción de uno, es decir, 17 de 18 países de Latinoamérica, con excepción de Venezuela, cuentan con financiamiento público. Italia fue el primer país en Europa de determinar el financiamiento público en 1947, le siguió Alemania en 1949, Francia 58, Grecia en el 75. Ya en América Latina, Uruguay fue el primer país con financiamiento público en 1928, Costa Rica 1949, Argentina 1961, pues México, ya lo sabemos, con la famosa reforma del 77, hasta el 77 México empieza a otorgar financiamiento a los partidos políticos. Y entonces, si vemos que el financiamiento público es en realidad una constante en los países democráticos del mundo, pues la pregunta que surge es, pues aquí ¿por qué nos escandalizamos tanto del financiamiento público? ¿Por qué cada año estamos cuestionando y diciendo que por qué tanto dinero a los partidos políticos? No tengo una respuesta, tengo más o menos una hipótesis que pudiera plantear aquí, y que es quizá lo que hemos venido platicando aquí, que son los altos costos de la democracia mexicana. Por allá, en el año anterior, el año pasado, el 2018, se realizó un estudio donde unos autores ahí, Valdés y Huerta, dicen que la democracia mexicana es la más cara de todo el continente. De acuerdo a un estudio que ellos realizaron en el 2005, el voto de México, aquí en México costaba $3.3. Un voto. Quizá no nos diga nada esto, pero si ya lo ponemos en perspectiva, y lo comparamos con Estados Unidos, en el mismo 2005, en Estados Unidos el voto costaba $0.2. Lo mismo pasaba en Canadá, $0.2, Ecuador, $0.2, mientras que en Guatemala, $0.02, mientras que en México nos estaba costando $3.3. No encontré datos para actualizar. Salud. Lo que sí encontré son datos de Integralia, el famoso reporte que hace electoral. Hacen un reporte cada año. Bueno, varios reportes en el año. Del expresidente del IFE. En este reporte, el segundo reporte, dicen ellos, del 2017, ellos calcularon que la democracia en ese año nos había costado 29,525 millones de pesos. ¿Cómo lo hicieron? Pues sumaron los presupuestos de todos los organismos públicos, electorales del país. Eso quiere decir, maestro, que en el 2017 el costo del voto fue de 203 pesos, traducido a dólares, con el tipo de cambio que había en el 2017, estamos hablando de $10.74, más o menos. Si a esto le sumamos
lo de los índices de aprobación institucional, pues vamos a ver que en los mecanismos de evaluación siempre los partidos políticos se encuentran en los últimos niveles de aprobación. Y entonces esto posiblemente nos dé una respuesta del por qué en México seguimos cuestionando tan duramente el tema del financiamiento público de los partidos, cuando es una tendencia positiva, por cierto, en todas las democracias contemporáneas. Pues muy bien, muy buenos datos. Fíjate que, para sacar el costo entiendo que se toma en cuenta a los que fueron a votar. Sí. Los que fueron a votar. Entonces, aquí se cruza ese elemento, el elemento pesos, con el elemento abstencionismo. Así es. De hecho, es una de las críticas, y algunas de las propuestas van en ese sentido. Dicen, ¿no? ¿Por qué no el cálculo de la bolsa general no lo haces en relación a los que van a votar? A los que van a votar. Hazlo respecto a los que votaron. Que era de alguna manera era la propuesta del diputado de por allá de Guadalajara, de Pedro Kumamoto. El independiente. El independiente, que decía, bueno, ¿cómo le llamaba mediáticamente? Sin voto no hay dinero, se llamaba su propuesta, y que tenía que ver precisamente con esto. No relaciones con el padrón, sino con el número de votantes, porque además en México tenemos un nivel de abstencionismo muy alto. Muy alto, ¿no? Un dato nada más, rapidísimo. Sí, rapidísimo. adelante. Por cierto, en la última elección, hay que decirlo aquí, nuestro estado fue el estado con un nivel de abstencionismo más alto en toda la República. ¿Y qué rondamos? El 48% de participación. O sea, un abstencionismo superior al 50%. Así es, Yucatán anduvo por allá arriba cerca del 60%. Pues muy interesante y muy necesario, fíjate, este debate. Eres de los valientes, Vladimir, que dices tú, bueno, pues, porque bueno, a veces, ahora sí que Vox Populi, ¿no? Cualquiera que dice hay que acabar con el financiamiento, sí hay que acabar, ¿no? Obviamente no media el análisis. Y estos datos que tú nos presentas, pues ayudan a la reflexión. O sea, porque, pues se puede decir, el costo de tener comicios que por lo menos tengan los visos de ser democráticos, dice, es muy caro. Sí. Pero aquí la pregunta que yo dejaría, para ya dejarla en el aire, Vladimir, para que tú concluyas, la pregunta es, bueno, si la democracia es cara, ¿sí? El autoritarismo y la ausencia de democracia, ¿no será más caro todavía? Exactamente. Es lo que habría que ver. ¿Con qué te despides, Vladimir? Pues mire, me voy a desconectar un poquito de eso por su último comentario. Fíjese que cuando dice son temas complicados, hace 2 años me tocó salir a dar la cara precisamente cuando aprobábamos nosotros el presupuesto local. Me llamaron, ahí me invitó un buen amigo, Benjamín Gajeola. En ese entonces él participaba en un programa que usted seguramente conoce, La Casa de las Ideas. Seguro. Y me dijo, oye, pues ven a platicar con el tema, nadie quiere venir. Pues vamos. Fui, hablamos sobre el tema, obviamente, pues desde una postura institucional, defendí el tema del financiamiento. Es un tema pues, en el que creo, hay que revisarse, ¿no? Los números, pero es un tema en el que creo. No le miento, maestro, una semana después todavía estaba recibiendo improperios en mi cuenta de Twitter. Muy bien, pues muchas gracias a Vladimir por su Vox Populi. Te esperamos el próximo miércoles. Y ayer se nos quedó ahí en la bandeja, se nos quedó el Cielito Lindo, pero con Pedro Infante, porque escuchamos el Cielito Lindo en náhuatl. Y dijimos, porque bueno, si como dice Chabela Vargas, los mexicanos podemos nacer donde se nos pegue la gana, pues un himno mexicano, casi creo que es el tercer himno mexicano, que es el Cielito Lindo, pues no es mexicano propiamente, no es mexicano, pero las canciones mexicanas pueden ser compuestas donde se les pegue su regalada gana. Y la interpretación que hace Pedro Infante es extraordinaria del Cielito Lindo. Enseguida volvemos.